se abre la sesión. El acta de la sesión número 127 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 126 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido dos oficios de su excelencia el presidente de la República, mediante los cuales se presenta la urgencia suma para el proyecto de portabilidad eléctrica y urgencia simple para el proyecto que regula el uso de la leña como combustible. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto. ¿Alguno de los parlamentarios? Diputado Carlos Kuchel. Presidente, sí quería recordar mi petición que le hice ayer al señor secretario, no sé si le informó, en el sentido de invitar a los ministros de Minería y Energía y de Ciencia y Tecnología a esta comisión por el tema de Corfo. Gracias. Sí, diputado Kuchel, efectivamente el señor secretario me lo informó el día de ayer. Como ya estábamos muy encima de esta sesión, no lo hicimos para el día de hoy, pero lo vamos a tener en consideración. No obstante, creo que es algo que tenemos que evaluar, cuánto más trámite le vamos a dar desde esta comisión a este tema, considerando que hay tengo dos solicitudes de comisión investigadora respecto de esta misma materia. Entonces, está en consideración la solicitud que se hizo. Evaluemos nuevamente cuando retomemos el trabajo si es que es necesario que lo hagamos, o bien dejamos que proceda la comisión investigadora, o ambas cosas, porque perfectamente podríamos hacerlo igual. Gracias, presidente. Gracias a usted. Yo tengo una consulta respecto de la cuenta, señor secretario. Usted nos señala ahí respecto de la urgencia, perdón, al proyecto, a dos proyectos. Hay una suma y una simple. La próxima semana, en estricto rigor, es semana distrital. Pero entiendo que la mesa está evaluando la posibilidad de citar a sesión legislativa, no sé si 1 o 2 días. Eventualmente nosotros podríamos citar a la comisión, o el hecho de ser semana distrital no lo permite. No, sigue siendo distrital y no, perdón. Sigue siendo distrital y no podemos sesionar. Aunque estén con urgencia. Aunque estén con urgencia, porque además está el acuerdo, o sea, el compromiso del gobierno de ir renovando la urgencia en la medida que pase el tiempo, y eso consta en acta en esta. Y está viendo la palabra del señor Gabón. Presidente. Ok, el comentario lo hago porque, salvo que fuera estrictamente necesario, entonces no sesionaríamos la próxima semana, sino que retomaríamos con estos proyectos a la vuelta del receso legislativo, salvo que acordáramos algo en sentido distinto y hubiera que pedir la autorización de los comités. Diputado Gaona, luego el diputado Yure. Presidente, precisamente sobre lo mismo. Primero que todo, saludarnos a tener la oportunidad de estar presentes cuando usted preside una sesión. Entiendo que fue por unanimidad, así que lo felicito, presidente, en la certeza de que vamos a tener una muy buena presidencia de comisión. Respecto a lo que estaba mencionando recién, me parece a mí que ya habiendo semana distrital, ya vamos a tener la interrupción por potencial sesión de sala. Me parece que lo que corresponde seguir es lo que señala el reglamento, en el sentido de que no tendríamos que tener comisión y dejar los espacios para tener el trabajo distrital, porque si además de la sesión de sala que nos van a citar, probablemente, más encima tener comisión, derechamente vamos a perder martes, miércoles de trabajo distrital, y a mí me parece que eso hay que tratar de respetarlo, más cuando aún en los últimos meses varias semanas distritales han sido suspendidas. Por lo tanto, esa perspectiva me parece de que, estando el compromiso del gobierno para ir renovando las urgencias, me parece a mí que tanto el proyecto de la leña como el proyecto de portabilidad, retomarlo la primera semana de marzo, cuando corresponde la primera sesión que viene a continuación del receso, y no darle más vuelta al asunto. Y no creo pertinente solicitar a los comités que consideren la posibilidad de que nosotros sesionemos en comisión cuando vamos a estar, la mayoría de nosotros vamos a estar en distrital. Ya tenemos hartas dificultades para que los días lunes puedan reunir el quórum por el horario de la comisión y por distintas dificultades que tenemos cada uno de los diputados. Nunca hemos podido tener dotación completa en los días lunes. Y lo otro que me interesaría saber es que tener la certeza de que cuando se vote este proyecto en general, el de portabilidad en general, podamos ojalá estar todos presentes y que se haga una sesión normal, que es un día miércoles aquí en el Congreso, o telemático, los tengan que conectarse telemáticamente, pero un poco tratar de recuperar la normalidad del trabajo de la Comisión de Minería, presidente. Gracias, diputado. Diputado Iguren, luego el diputado Noman. Presidente, no, que
Vamos a tener sesión legislativa de todas maneras. Vamos a ser citados la próxima semana. Nosotros en la Comisión de Trabajo estamos solicitando la autorización, y entiendo que la tenemos, para sesionar en las comisiones esos mismos días. Entonces, yo entiendo al diputado Gaona, pero si vamos a estar ya en sesión legislativa y podemos avanzar en algo, porque vamos a estar votando, si seguimos en esto, se nos va a juntar con la ley de portabilidad eléctrica. Yo creo que tenemos que ir sacando temas, porque el otro tema se está alargando mucho. Yo me habría gustado ya estar votando portabilidad eléctrica ahora, y ver realmente qué vamos a hacer ahí, pero si usted quisiera, y el resto también de la comisión, podríamos pedir autorización para poder legislar los mismos, o sea, tener comisión los mismos días que estamos legislando aquí en el Congreso. Diputado Noman, luego le puede hacer una propuesta. Gracias, presidente. En primer lugar, felicitarlo públicamente. Espero que avancemos con mucha fuerza en este año el próximo año legislativo, que empieza en marzo. Así que los felicito públicamente por la presidencia. Y en segundo lugar, presidente, siguiendo la línea de lo que planteaba el diputado Gaona, ver de qué manera durante del mes de marzo para adelante, que va a ser un año bastante intenso, ver la posibilidad de que las sesiones que tengamos, en caso de que tengamos los días lunes, sea o en la mañana o sea en la tarde. A las 2 de la tarde lo encuentro un poquito difícil, complicado, por temas de agenda, por reuniones que uno está teniendo en los ministerios, así que esperemos que nos pueda acoger esta solicitud. Así que de antemano, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, diputado. Sí, respecto a lo mismo, había otras solicitudes ya anteriores de que revisáramos la oportunidad y el horario de las sesiones los lunes. Yo les propongo lo siguiente: permítanme hablar con el Ejecutivo para ver cuál es el sentido de urgencia que tienen los dos proyectos que estamos evaluando, en particular el de leña, para ver si es oficioso sesionar la próxima semana, porque en estricto rigor, si sesionamos nosotros la próxima semana, pero el proyecto no va a poder ir a la sala igualmente hasta marzo, no va a avanzar la tramitación, puede ser que no estemos avanzando en nada y simplemente nos estemos sobrecargando en una semana que tiene otro objetivo. Pero déjenme conversarlo con el Ejecutivo y según la opinión que ellos tengan, les informamos la decisión, pero yo tiendo a creer que vamos a retomar el trabajo de la Comisión la primera semana de marzo. Diputado Gaona. Sí, presidente, sí, porque eso me parece muy bien eso, recordar de que el proyecto de ley de la leña tiene urgencia simple, por lo tanto no veo que el Ejecutivo esté por la idea de avanzar en esto rápido. Sin perjuicio de que la Comisión de Trabajo pueda tener bastante actividad legislativa, me parece muy bien, pero yo creo que tratemos de respetar la semana distrital, y si eso es posible, y si se puede dar desde esta comisión, mucho se lo agradecería, presidente. Confíen en el criterio del presidente y del secretario, vamos a avisarle oportunamente. ¿Varios? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Continuar con lo que ya comenzamos el día lunes a propósito de la solicitud que presentó el diputado Silver la semana pasada respecto de el tema de la licitación internacional del Instituto de Tecnologías Limpias, y para la sesión de hoy hemos invitado al señor vicepresidente ejecutivo de Corfo, don Pablo Terrazas, que ya está con nosotros, a quien le doy la palabra. Está conectado, pero está sin cámara y sin micrófono. Don Pablo, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Se había caído la sesión en un minuto y me había quedado sin la posibilidad de seguirlos, pero ya volvió la sesión a transmitirse. Dado la bienvenida y la palabra para escucharlo respecto del tema de la licitación internacional del Instituto de Tecnologías Limpias. Pablo. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Bien, por su intermedio, quisiera hacerle una presentación.
no sé si está desplegada, si se está viendo en este minuto por parte de la comisión. No se ve, don Pablo, pero sí está autorizado a compartir pantalla. Bien, muchas gracias. No. Ahí sí apareció la presentación. Muy bien. Antes de comenzar esta presentación, me gustaría hacer una pequeña introducción. Yo sé que esto es un tema que ha interesado en la opinión pública y también en varios parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Pero probablemente pueden haber algunos que todavía no están con toda la información del contexto en el cual se desarrolla esta licitación. Y es lo que quisiera introducir en un minuto brevemente, de manera lo más resumidamente posible, antes de comenzar a hacer esta presentación que tiene un foco en responder algunas dudas y algunas críticas que han surgido en distintos actores. Entonces, aquí estamos frente, como ustedes bien saben, en el rol que cumple la Corfo, ¿no es cierto? La Corfo tiene un rol de fomentar la productividad de nuestro país, de ser el país, nuestras industrias más competitivas, ¿eh? Y por supuesto que la Corfo tiene un liderazgo en las materias relacionadas con la innovación y el desarrollo tecnológico para las industrias de nuestro país. Y en ese contexto, entonces, lo que se está licitando acá es la creación y gestión de un instituto chileno de tecnologías limpias, le hemos llamado, para poder desarrollar de manera sustentable, eficaz y oportuna, porque acá también hay oportunidades donde uno puede entrar con alguna industria. Si nos demoramos mucho, esas posiciones de mercado las toman otros países, y por lo tanto tenemos que tener cierta celeridad en estos procesos, y queremos crear entonces este instituto que preste los servicios de transferencias tecnológicas en 3 áreas. Primero, en lo que tiene que ver con la energía solar. Entre ellos, de ahí está el desarrollo también del hidrógeno. Ustedes saben que el hidrógeno verde es aquel que en su proceso, ¿no es cierto?, la electrólisis la hacen, que genera uno de los gastos principales de la producción del hidrógeno verde, justamente tiene que ver con la energía. Y por lo tanto, si queremos hidrógeno verde, tenemos que hacerlo a través de energías limpias. Y el sol es una de ellas, ¿no es cierto?, la energía solar. Por lo tanto, este instituto tiene por finalidad desarrollar las transferencias, o sea, tener las tecnologías en Chile, las mejores tecnologías del mundo en Chile, para poder transferirlas a nuestros emprendedores, a nuestras universidades, a nuestras industrias que funcionan acá. Entonces, instalar capacidades en Chile para el desarrollo, como primera cosa, energía solar. Segundo, sabemos que Chile tiene las principales reservas de litio del mundo en salmuera. Y por lo tanto, lo que queremos es tener la capacidad, tener las tecnologías, independientemente de la nacionalidad que sea, pero tener las mejores tecnologías y probarlas en Chile para poder tener procesos productivos más sustentables. Y también, no solamente eso, nos interesa mucho poder subirnos a la cadena de valor del litio. No solamente entonces exportar el mineral, sino que también poder avanzar en la cadena de valor de nuestras materias primas en litio. Y en tercer lugar, ustedes saben también que Chile es un país minero. El PIB de Chile, alrededor de un 10-15%, depende del año, del PIB chileno, proviene ¿no es cierto?, de la industria de la minería. Pero también sabemos que tenemos que avanzar rápidamente en tener la mejor trazabilidad posible de nuestros minerales, porque los mercados internacionales, las industrias que consumen nuestro cobre, por ejemplo, cada vez tienen estándares más exigentes. Y por eso, si queremos mantener nuestra participación o queremos seguir expandiendo la industria de la minería, tenemos que tener procesos limpios, una minería sustentable, baja en emisiones, gases de efecto invernadero de la industria de la minería, los tenemos que bajar. Y de nuevo, para eso tenemos que tener las mejores tecnologías a disposición de nuestras industrias en Chile. Se suma a esto que en el norte de nuestro país
principalmente en la región de Antofagasta y también las aledañas, pero principalmente en la región de Antofagasta, es donde se encuentra la principal radiación solar del mundo. Y por eso este instituto tiene que ver con energía solar. Pero esa energía solar, esa radiación, no se encuentra en todo el territorio nacional, sino que la principal radiación del mundo no está en todo Chile, sino que está en la región de Antofagasta. También sabemos que la minería, la industria minera, uno de los principales distritos del mundo es en la región de Antofagasta. Tampoco no es todo Chile, sino que en el norte de nuestro país, la macrozona norte de nuestro país, principalmente Antofagasta, que es ciudad minera por excelencia, y donde está uno de los principales distritos mineros de cobre del mundo. Operan grandes empresas nacionales y también algunas internacionales operando en esa zona de nuestro país. Y también hablamos del litio, pero ¿dónde están las principales concentraciones de litio del mundo? En el Salar de Atacama. ¿Qué región? Región de Antofagasta. Y por lo tanto, la Corfo decide hacer un instituto de tecnologías limpias en Antofagasta, porque es ahí donde está, que le pueda, por supuesto, prestar servicio a la industria, que no solamente a las empresas domiciliadas en esa zona, por supuesto, esto es abierto, para que todos puedan participar, para que todas nuestras universidades también puedan hacer uso de esta infraestructura que esté disponible. Pero lo que sí consideramos, dado las materias a tratar, que lo lógico y lo razonable era que se instalara en la región de Antofagasta. Y esto es lo que se licita. ¿Quién nos hace la mejor propuesta de cómo debería ser ese instituto, el diseño del instituto, y quién es el que tiene mejores capacidades para gestionarlo? Y esa se hace una licitación que requiere, por supuesto, a que se lo adjudique, se lleva parte de los recursos que dispone, digamos, a través de los contratos de litio de la Corfo para el desarrollo de I+D en nuestro país, y por supuesto también esa necesita de que se lo adjudique un cofinanciamiento, porque queremos que ellos también tengan un compromiso y corran riesgo a la hora de operar este instituto tecnológico, por lo tanto hay un cofinanciamiento por parte del quien quisiera presentar una propuesta y postular. Eso es lo que se licitó, y en base a eso se lo adjudicó el Consejo de la Corfo el día 4 de enero del presente año, se lo adjudicó a esta propuesta a una asociación extranjera, con domicilio, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, pero que opera también en Chile a través del proyecto ALMA. También están ya desde el comienzo del 2000 y algo, 2002 creo, por ahí, ya tienen presencia en nuestro país y son los que han desarrollado y gestionado el proyecto ALMA, uno de los más importantes a nivel mundial, justamente en la misma región de Antofagasta. Dicho esa breve introducción, me gustaría partir entonces con la presentación. Primero, quisiera, en términos generales, referirme a cómo la Corfo, históricamente, ¿no es cierto?, ha apoyado a las universidades chilenas, porque también se ha mencionado de manera bastante injusta que nosotros hemos discriminado a entidades extranjeras, a las universidades locales en beneficio de entidades extranjeras. Entonces quisiera partir despejando esa crítica que no se ajusta a la realidad. Corfo es y ha sido siempre un apoyo constante a nuestras universidades nacionales, a pesar de que no somos el Ministerio de Educación, tampoco somos el Ministerio de Ciencia, pero siempre nos gusta mucho y entusiasmamos y hacemos llamados y concursos para que se sumen y trabajen en nuestras universidades, por supuesto, a través de diversos programas que han permitido desarrollarse y potenciar el quehacer universitario. Esto queda demostrado porque en 10 años se han transferido de manera directa a las universidades locales 274 millones de dólares. Y si consideramos no solamente los traspasos directos, sino que también a veces que van consorciados o asociados con empresas que presentan proyectos en conjunto, ahí la cifra es del orden de 546 millones de dólares en los últimos 10 años. Aquí han participado distintas universidades chilenas. Por lo tanto, siempre se ha mantenido esa línea y siempre se seguirá manteniendo. De hecho, solo como ejemplo, desde que yo soy vicepresidente de la Corfo, el Consejo de la Corfo ha asignado en dos licitaciones similares, muy similares a las que hoy día, en motivo de esta sesión, hemos trabajado y licitado 2 consorcios
para el desarrollo de I+D, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo, con recursos provenientes de estos mismos contratos de litio que tiene la Corfo, por lo tanto son las mismas platas respecto a las que se cuestiona cómo fueron asignadas, pero resulta que solamente en el año 2019 y 2020, comienzo del año 2020, hemos adjudicado 2 centros de desarrollos tecnológicos a consorcios liderados por universidades chilenas. Uno de ellos es el Centro de Economía Circular, con domicilio en la región de Tarapacá, justamente que apunta a cómo desarrollamos una industria más fuerte en materia de economía circular. Y otro, aquí, que ha sido adjudicado con sede en la Universidad en Santiago, en la región metropolitana, que tiene que ver con el consorcio de la electromovilidad, que también es un desafío país. Entonces, esto, digamos, acá, en estos 2 han estado liderados por universidades chilenas, el de economía, el de consorcio liderado por la Universidad de Chile. Respecto de la electromovilidad, estuve con ellos hace unas semanas atrás, con los representantes de la Universidad de Chile, donde hicimos, digamos, el anuncio oficial de que habíamos adjudicado este centro de electromovilidad con los mismos recursos del litio respecto al instituto que estamos viendo hoy día. En esa ocasión no hubo reclamos ni reparos respecto al procedimiento ni a las formas como se hizo, a pesar de que fue el mismo procedimiento. Bueno, pero quería referirme a esto para ir despejando algunas dudas de que nosotros tenemos, digamos, algún prejuicio o no queremos trabajar con alguna de las universidades locales. Todo lo contrario, lo hacemos, lo hemos hecho recientemente y lo seguiremos haciendo. Entonces descartamos tajantemente que acá hay una campaña de prestigios en nuestra universidad o que no tenemos confianza en nuestra universidad. Hemos defendido el proceso llevado a cabo en la licitación internacional del Instituto de Tecnologías Limpias porque ha sido transparente y ha pegado las bases. Entonces, esta vez, este grupo de universidades lideradas por la Universidad de Chile no se lo adjudicó, no es porque tengamos algo contra ellos, como ya se ha demostrado, hace poco se habían adjudicado otros consorcios, pero lo que nosotros no podemos hacer es siempre, cuando uno hace una licitación, es salirse de lo estrictamente señalado y establecido en las bases de licitación. Lo importante es apegarse, por lo tanto, a las bases. Y después el resultado verá quién es el que gana y quién no, y por supuesto que todos tengan igualdad de condiciones en participar de estos procesos. Así las cosas, la Corfo, como una institución seria, siempre ha estado disponible y abierta, por lo tanto, a dialogar con todos, explicando las razones que llevan a tomar una u otra decisión por el bien de Chile y el desarrollo productivo de nuestro país. Y es por esa razón que hoy día, con mucho gusto, estamos y agradecemos a la comisión que nos haya citado para poder ir despejando estas dudas. Entonces, en esta lámina, la verdad que tenía por objeto desmentir esto que se ha instalado, que no tiene ningún asidero a la realidad, digamos, de que acá se están privilegiando otros intereses. Aquí lo que hay es simplemente procesos de licitación ajustados a las bases y que dan un resultado u otro dependiendo de las propuestas que nos llegan. Aspectos jurídicos. Hay una cierta confusión entre el contrato con SQM con lo que estamos concursando. Se confunden 3 actos absolutamente independientes, aunque relacionados. El contrato para el proyecto en el Salar de Atacama, los contratos de arrendamiento de parte de las pertenencias de Corfo en el Salar de Atacama, y el procedimiento para seleccionar la propuesta del ITL, en calidad receptora del aporte de I+D. Es decir, la Corfo tiene contratos de litio. Esos contratos de litio no establecen los procedimientos de cómo nosotros hacemos la licitación para el ITL. Eso está en las bases de licitación. Entonces, muy importante aclarar que las platas, la obligación de SQM para disponer de estas platas para I+D están en contratos celebrados por Corfo. Y nosotros tenemos que designar a la entidad que se va a ver beneficiada de esos recursos, porque SQM no tiene esa expertise. Pero son cosas distintas, por ejemplo. Una cosa son las bases de licitación para ver quién es el mejor ente receptor de los recursos. Y otra cosa muy distinta son las obligaciones que SQM tiene con el Corfo y el pago del arriendo y las comisiones que nos tiene que pagar a nosotros. Esto va por otra vía.
el acto administrativo que aprobó la modificación y el texto refundido del contrato para el proyecto nacional de Atacama y el contrato de arrendamiento cumplido con el trámite del control de legalidad por parte de la autoridad. Y por lo tanto, se ha dicho que como una vez sí se tomó razón del contrato, pero ese es el contrato de Corfo con SQM, que es de una naturaleza distinta, nada que ver a las bases de licitación para designar un ente receptor de recursos privados para su financiamiento. Se desconoce por qué intentan confundir estos contratos para proyectos y arrendamiento con el proceso que Corfo ha llevado a cabo para seleccionar a la entidad receptora del aporte para investigación y desarrollo de SQM Salar S.A. realizará directamente esta entidad una vez que la corporación la seleccione y se cumpla con los demás requisitos y condiciones establecidos. Ya, entonces, lo que pretendo en esta lámina es despejar las dudas. La naturaleza jurídica de los actos son distintos. Una cosa son los contratos que tiene la Corf con SQM, que siguen un procedimiento, y otra cosa muy distinta, y que no tiene relación con eso, es el proceso de licitación para el uso de recursos privados que tienen que ir destinados a un instituto de tecnologías limpias. Por lo tanto, son actos completamente diferentes desde el punto de vista del derecho. Se cuestiona de si estos recursos son públicos o privados. Los recursos para I+D provenientes de esos contratos son privados y desde su origen han sido tratados de dicha forma por las distintas administraciones. Es decir, ya les contaba los ejemplos de que se adjudicaron a la misma Universidad de Chile, al consorcio liderado por la Universidad de Chile, recursos de estos mismos contratos I+D, y nunca nadie reclamó, digamos. Se lo dejaron ellos, con estos mismos procedimientos, cumpliendo los mismos estándares. Entonces no puede ser que ahora, cuando hay un resultado distinto a lo que algunos hubiesen deseado, porque esta vez no se lo adjudicaron, ahora plantean que esto tenía que ir por toma razón, que este procedimiento debería haber pasado con anterioridad a la Contraloría, pero no lo reclaman, no se sostiene respecto de otros procesos llevados por esta misma administración como por gobiernos anteriores. Al ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Vitrán, también le tocó administrar parte de estos recursos, y a través de un trato directo adjudicó recursos de I+D a la Fundación Chile. Y resulta que nadie reclamó de por qué no fueron a toma razón. ¿Por qué? Porque se entendían y se entiende que son recursos privados. En los otros procesos donde han participado los consorcios liderados por las universidades chilenas, yo les mencionaba dos porque son los dos más recientes. Uno fue en enero de este año, se hizo el anuncio del Centro de Electromovilidad, donde lo lideraba la Universidad de Chile. Yo estuve con la autoridad de la Universidad de Chile y el ministro de Energía, y el subsecretario de Energía y el subsecretario de Transporte. Todos reunidos, felices, celebrando, porque la verdad que era para hacerlo. Estábamos muy contentos con la propuesta. No solamente con las personas que presentaron la propuesta. La Corfo evalúa las propuestas, las mejores propuestas, porque estamos pensando en la mejor propuesta para el interés de Chile. Entonces, ahí eran privados. Si ahí eran privados, bueno, esos recursos acá también, si son los mismos, provienen de los mismos contratos. El compromiso de aporte para investigación y desarrollo asumido por SQM Salar S.A. en la cláusula 15ª es unilateral e irrevocable, tal como se establece en la misma cláusula. Estos recursos son de SQM y Corfo elige el destinatario dado las competencias que tiene la corporación en materia de I+D. Es decir, SQM lo que hace es obligarse unilateralmente a aportar recursos para I+D en Chile. Pero le pide a la Corfo ayuda. ¿Qué ayuda? Dice, por favor, ayúdame a seleccionar cuál es la entidad que debiera recibir estos aportes. Y se puede hacer a través del trato directo o se puede hacer mediante una licitación. Esta administración ha considerado que es más transparente, que es mejor, pueden llegar mejores propuestas, no se puede conocer más alternativas, haciendo una licitación. Y eso es lo que hemos hecho, hacer una licitación para ver las mejores propuestas, al igual que lo hemos hecho
como les contaba, con el Centro de Economía Circular y con el Centro de Electromovilidad. Entonces, estos son recursos privados en donde el trabajo, el aporte que hace solamente la Corfo es seleccionar la entidad receptora para que un privado le pase a esa entidad receptora recursos. Estos recursos nunca entran a las arcas fiscales y tampoco son administrados por Corfo. Requerimiento de toma razón de la Contraloría de las bases. Entonces se nos dice que estas bases que nosotros hicimos, porque lo que hicimos es ser transparente y no designar a dedo para no decir que se llevó a alguien con intenciones, digamos, de cualquier tipo, sino que hagámoslo transparente, licitación, hicimos unas bases para poder seleccionar la entidad receptora de los recursos de platas privadas, que en este caso son de SQM. Entonces, se dice que se debió haber tomado razón de esas bases. La Contraloría General de la República, como ustedes bien saben, es un organismo autónomo y en base a sus facultades legales que se las da la Constitución y las leyes, ellos dicen cuáles son los actos jurídicos que tienen que ir a toma de razón, que es un examen de control, ¿no es cierto?, ex ante, con anterioridad, hace una revisión de legalidad. Lo que no quiere decir que no pueda después en lo sucesivo hacer controles de legalidad, por supuesto que no. Pero también sería imposible imaginar que todos los actos de la administración pública, de los municipios, de todas las municipalidades de Chile, de todos los actos administrativos del gobierno central, de los hospitales, de los establecimientos públicos, de educación, etcétera, tengan que pasar por la Contraloría, porque no se puede. Entonces, la Contraloría, en base a sus competencias legales y constitucionales, emite, digamos, cuáles son los actos que van a tomar razón. Y en este caso, la última resolución que lo contempla es la resolución número 7 de 2019, en donde se da una lista taxativa de cuáles son los actos administrativos que requieren de ir a tomar razón. Entre los actos administrativos que deben cumplir con el trámite de control preventivo, ¿no es cierto?, este control previo de legalidad, no se encuentran aquellos dictados por Corfo para aprobar el procedimiento que rige este tipo de convocatoria. Y por lo tanto no depende de Corfo si va o no va a la toma de razón. No es algo que si uno quisiera o no quiere. Se trata de ver si se tipifica en alguna de los actos señalados expresamente y taxativamente por la Contraloría General de la República, en este caso mediante la resolución número 7 del año 2019. Ahora, eso no quita, por supuesto, que entonces esto queda en algo fuera de control. Por supuesto que no. La Contraloría siempre podrá hacer los exámenes de legalidad a posteriori. Siempre lo puede hacer. Y la Corfo siempre ha estado y está siempre disponible para que la Contraloría revise todos sus actos administrativos, y así tiene que ser. Y estamos muy confiados en que los procedimientos, tenemos una fiscalía con mucha tradición en la Corfo, de mucho prestigio, y que siempre está disponible y sujeta, digamos, a revisar los actos para poder cumplir los estándares que exige el órgano de control, ¿no es cierto?, la Contraloría General de la República. Ahora, ¿debíamos hacer una licitación? Porque hoy día licitamos y estamos frente a este problema. Corfo, en administraciones pasadas para estos mismos recursos, ha decidido a veces hacerlo sin licitación. Trato directo. No ha sido la política que ha tomado la Corfo durante la gestión de este gobierno. Ha dicho, no, lo vamos a hacer por licitación pública. ¿Para qué? Para elegir cuál va a ser la entidad beneficiaria de estos aportes de I+D. Y básicamente se elige ser licitación pública porque entendemos que es más transparente. La convocatoria para la formación del Instituto Chileno de Tecnología Limpia no fue tratada como un asunto privado. ¿Por qué? Porque lo mismo lo convocamos mediante una licitación pública el 18 de octubre de 2019 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la ley 18.575, que dispone: los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública en conformidad a la ley. El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y la igualdad ante las bases que rigen el contrato. La licitación privada procederá en su caso, previa solución fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo. Es decir, aquí la Corfo tomó una decisión, a diferencia de administraciones anteriores, de hacerlo vía licitación pública.
Bueno, y si vamos a hacerlo por licitación pública, dijimos, bueno, sujetémonos a las reglas que tiene la Administración del Estado para hacer licitaciones públicas. ¿Cuáles son? Artículo 9. Y a eso nos hemos apegado. Esto sí es una licitación pública cumpliendo los estándares que la ley le exige al Estado de Chile para hacer licitaciones públicas. Pero ya expliqué que no iba a tomar razón en la lámina anterior, porque no está, no es que dependa de la Corfo, no es de buena o mala disposición o voluntad, es que no está dentro de los actos jurídicos susceptibles de tomar razón, sujetos a tomar razón de acuerdo a la resolución número 7 del año 2019. Por lo tanto, optamos por el camino de la licitación pública y nos sujetamos a las normas de la licitación pública que rigen para la administración del Estado. Se ha dicho también que se han hecho modificaciones al contrato de SQM que apuntaban a favorecer la licitación en favor de uno, de que fue quien se lo terminó adjudicando. La verdad es que las modificaciones introducidas en la cláusula 15ª no afectan ni se aplican en nada a la adjudicación del ITL. En nada. Esto aplica para futuro, no para atrás. El día 1 de diciembre del 2020 fue aprobada por resolución número 125 del 17 de diciembre del 2020 una modificación al contrato con SQM. Esto ha servido de base para señalar que Corfo habría cambiado el objeto de la licitación, situación que no es correcta. No tiene nada que ver lo que se modificó con este proceso de licitación en particular. Existe un principio básico en derecho administrativo, el que además tiene reconocimiento legal. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no le incidan los derechos de terceros. Eso, además, en reforzamiento de lo que se ha planteado. No es posible determinar el sentido de la observación, pero se puede que tiene un error de origen. Esto es confundir los contratos celebrados por Corfo y el procedimiento aprobado para la selección de una entidad receptora del aporte de IMADE. De nuevo estamos confundiendo los contratos que tiene la Corfo con SQM con un procedimiento que estamos haciendo para elegir una entidad receptora de recursos privados. Es un error entender que la modificación del contrato para proyectos celebrados por Corfo y SQM Salar S.A. podría tener efectos en el procedimiento para la selección de la entidad receptora. Al respecto, y por aplicación del citado artículo 52 de la Ley 19.880, basta señalar que la modificación aprobada por la resolución no tendrá efecto retroactivo. Y no tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, esas modificaciones, que son de otros contratos, no inciden ni tienen efecto en la licitación que está en curso. No tiene nada que ver. Ahora, los fundamentos de la modificación al contrato de Corfo es un ajuste que hicimos en base a lo que el mismo Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senado hizo cuando creó, ¿no es cierto?, la ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sistema de Innovación. Entonces, ahí se ajusta el contrato. ¿Por qué? Porque la ley que crea el sistema, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y también crea el sistema de innovación en Chile, establece cuáles son las competencias de Corfo. Restringe las competencias de Corfo. Y los órganos de administración del Estado solo pueden hacer aquello que les está permitido por la ley. A diferencia del derecho privado, que pueden hacer todo aquello que no les está prohibido, ustedes bien saben, y la Corfo como servicio público solamente puede hacer aquello que le está permitido. Y el artículo 2 de la ley 21.105 que crea el Ministerio de Ciencia y el Sistema de Innovación en Chile restringe la competencia de la Corfo porque crea este nuevo ministerio y se reparte el trabajo. El Ministerio de Ciencia va a hacer esto, el Ministerio de Economía y la Corfo van a hacer esto otro. ¿Qué es lo que señala el artículo 2, el artículo 2, letra D? Dice qué es lo que tiene, cuáles son las competencias de la Corfo y el Ministerio de Economía en el ámbito de la innovación. Fomento productivo, emprendimiento e innovación productiva o empresarial, desarrollo tecnológico para fines productivos,
y fortalecimiento de recursos humanos para este ámbito, a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la Corporación y de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que se ajustó en estos contratos? Que los recursos, que nosotros estamos participando, elaborando las bases para que fueran adjudicados a una entidad receptora, tuvieran esa competencia. Entonces, se restringe al ámbito que la Corfo usa estas platas de I+D para fines productivos. Esto no es para hacer ciencia aplicada básica. Ahí está el Ministerio de Ciencia. Si en los actos que participa la Corfo, por lo tanto, tiene que tener esa orientación. I+D para fines productivos. I+D para fines empresariales. Pero no para otra cosa. Porque ahí no tenemos competencia. Hoy día la tomó el Ministerio de Ciencia. Nosotros formamos parte de un sistema. Cada uno con sus competencias. Y por lo tanto hubo que ajustar para hacer más uniforme y para que concordara lo que la ley aprobó en el Congreso Nacional con los compromisos y las obligaciones que tiene la Corfo, que tenemos que ajustarnos a lo que señala la ley. Eso es lo que se modificó y se ajustó en esos contratos de Corfo con SQM, y en los cuales se ha señalado que lo hicimos para modificar los resultados de una licitación que no tiene nada que ver con esto. Y como se ha dicho, esas modificaciones no tienen ni siquiera, si hubiesen incidido, tampoco tenían efecto retroactivo. Se ha dicho también que el consorcio que se lo ganó no tiene mandante, pero en ninguna parte de las bases del RFP, que es la licitación, el Request for Proposal, ¿no es cierto?, donde tenían que estamos haciendo llamado para que nos hicieran estas propuestas, en ninguna parte se dice que no se puede presentar un proyecto sin un mandato, en la medida que quien lo presente vaya por sí mismo, en sí. Hay a veces que hay muchos y dicen, oye, ¿sabes que somos muchos? Somos varios socios. Vamos a poner a un representante, le vamos a dar un mandato. Pues hay veces que dicen, mira, saben que yo tengo una idea muy buena y la tengo yo, la voy a presentar y la voy a presentar por mí, por mí. No mediante un representante, no mediante un mandato. Y eso es perfectamente válido. Las bases no exigían que tenían que ir con un mandante. Se han instalado muchas cosas que no se ajustan a la realidad, que no se ajustan a las bases. Yo aquí quisiera tener la posibilidad de poder facilitar las bases para que haya más información, puedan estudiarla y van a quedar claros en estas cosas que han generado muchas dudas, que han instalado desconociendo sus intenciones. Yo no juzgo intenciones, pero que se han instalado y que no se ajustan a la realidad. Se señaló en las bases del RFP que en caso de ser presentada la propuesta por más de un postulante, ellos debían nombrar a un mandatario que actuaría como su representante ante Corfo para efectos de la RFP, el Request for Proposal, las propuestas de la licitación. Y todos estos postulantes, autores de la propuesta, debían ser parte de la persona jurídica sin fines de lucro que se creará para desarrollarla. Entonces, como les decía, aquí al comienzo, cuando recién partí, antes de comenzar la presentación, yo les contaba, aquí se licitó quiénes me pueden diseñar un instituto chileno que no existe, que va a ser receptor de estas platas privadas. Pero ¿quién me puede diseñar de mejor manera un instituto chileno de tecnología y después pueda gestionarlo? ¿Quién? Pero el que se lo adjudique después tiene que crear los estatutos, la personalidad jurídica de ese instituto, y después echarlo a andar, a operar. Entonces, por eso se dice es que eso lo puede hacer uno, o puede ser, la propuesta puede venir por una persona, o puede venir por varias personas. Si viene por varias personas, les decimos, para que no sacarle la firma a todos ellos mismos siempre, que les designen a ellos un representante, le den un mandato. Ellos va a ir comparación por sí y ante sí, y por lo tanto, sin mandato. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Entonces, lo que sí se exige por las bases era que la propuesta tuviera asociados, que es distinto, que deberían contribuir al cofinanciamiento del proyecto durante su ejecución, quienes sean actores relevantes en las áreas de interés. Los asociados deben contar con estrategias de innovación significativa para el desarrollo del proyecto y que estén dispuestos a hacer aportes a su agenda de investigación y desarrollo colaborativo
y en la ejecución del portafolio de la propuesta. Entonces, uno puede ir solo y decir, pero estos son asociados míos, pero soy solo. Y por lo tanto no tengo un mandatario, ¿ah? No tengo mandante, ni mandatario, por supuesto, no hay mandatario ni mandante. Pero hay otros que dicen, no, nosotros queremos todos nosotros ser dueños después y tener participación en la personalidad jurídica que se va a hacer para crear el Instituto de Tecnología Limpia. Y ellos entonces pónganse de acuerdo y pasen un mandante. Pero bueno, reforzar entonces la idea, antes de pasar a la siguiente lámina, de que no hay limitaciones, no se exigen las bases que necesariamente tengan que venir con un mandante. También se ha cuestionado mucho la evaluación de las propuestas. Han dicho que hay dos comisiones evaluadoras. Una comisión evaluadora de un jurado, han dicho algunos, jurado internacional, un jurado internacional. Yo no sé qué bases de licitación han leído, si no existe un jurado internacional en las bases. Que las comisiones evaluadoras no coinciden. Si no hay más de una comisión evaluadora, hay solo una comisión evaluadora. Entonces yo no me explico por qué ni con qué intención se quiere confundir diciendo que hay más de una comisión evaluadora, que hay un jurado internacional. No existe un jurado internacional en las bases. Si hubiésemos constituido un jurado internacional, el proceso estaría viciado, porque las bases no contemplan un jurado internacional. Solo existe una comisión evaluadora de acuerdo a las bases de licitación. La comisión evaluadora estuvo integrada por miembros designados por Corfo, que es quien lleva la licitación, por el Ministerio de Economía, porque ya les dimos cómo es importante la innovación producción. Pero también se consideró alguien del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y por lo tanto, la comisión evaluadora contempla la mirada de Corfo en su quehacer de innovación tecnológico-productivo, pero también tiene un soporte de la expertise del Ministerio de Economía, de la productividad del país, y también el apoyo y el respaldo del Ministerio de Ciencia para ver en los ámbitos más tecnológicos científicos. Eso fue integrado, por lo tanto, el nivel de la composición de la comisión evaluadora, la única, está muy bien conformado y muy bien equilibrado. La mirada de ciencia, producción y Corfo, innovación productiva. El número 11.2 de las bases de licitación señala: las postulaciones que resulten admisibles y pertinentes serán evaluadas por una, no por dos, por una comisión evaluadora designada al efecto, la que presentará el resultado al Consejo de la Corfo para su decisión. Muy importante lo que viene a continuación. La Gerencia de Capacidades Tecnológicas, la Corfo, ejecutará la evaluación de los proyectos, la que se realizará por medio de una metodología que permita evaluar los aspectos relevantes y que asegure un tratamiento justo y equitativo durante el proceso, con el debido resguardo de la confidencialidad. Durante este proceso, y esto es muy importante, durante este proceso, estoy leyendo textualmente las bases, durante este proceso se podrá contratar asesoría externa para un mejor análisis de las postulaciones a evaluar. Esto se ha prestado para todo tipo de interpretaciones erróneas que se han hecho. Se ha querido distorsionar la realidad de que estos asesores externos que se podrían contratar era un jurado, una comisión evaluadora. Nunca cumplieron ese rol. Son asesorías externas que dan un insumo, que por lo demás no es vinculante, a la comisión evaluadora, que por supuesto está integrada y designada por autoridades nacionales, ¿cierto? Es para el beneficio de Chile. Siendo así, la asesoría externa no era una comisión de evaluación ni sus aportes vinculantes para el Consejo de la Corfo. Sin embargo, sus opiniones fueron consideradas en su mérito por la comisión evaluadora según las bases de la licitación. Entonces aquí quiero despejar en esta lámina dos cosas. Primero, hay una sola comisión evaluadora, y segundo, que no existe un jurado internacional. De haber hecho algo distinto a esto, el proceso estuviera viciado. También se ha dicho, pero ¿qué idoneidad tenía la comisión evaluadora? ¿Quiénes son? No saben.
no tienen experiencia en el ámbito público, no tienen experiencia en el ámbito de las competencias de esta licitación. Bueno, veamos. Comisión evaluadora, integrado por Felipe Comens. Tenía que haber gente representando a la Corfo. Como lo dijimos, esta es una institución que lleva a la Corfo. La Corfo se dedica a esto. La Corfo, el quehacer de la Corfo es la innovación productiva, el desarrollo de tecnología para fines productivos. Ese es el quehacer. Por lo tanto, si no es alguien de la Corfo, digamos, que esté en ese comité, bueno, díganme ustedes quién de la administración pública debió haber estado o que debió haber faltado. Felipe Gómez es ingeniero comercial, tiene un MBA y es director de empresa. Actualmente es el gerente general de Corfo, seleccionado por la alta dirección pública. O sea, la ADP sigue un proceso de selección, ustedes saben los criterios, lo exigentes que son, la cantidad de personas que se evalúan. Bueno, él es el gerente general de la Corfo. La Corfo ya expliqué cuál es su quehacer en estos ámbitos, y por un proceso de alta dirección pública fue seleccionado como el gerente general de la Corfo. Se ha desempeñado también como jefe de la división de empresas de menor tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, director de la Escuela de Negocios y Administración de la Universidad Gabriela Mistral, y gerente de consultorías financieras y asesorías a inversionistas institucionales en Econsult, entre otros. Gómez tiene una vasta experiencia en asesoría financiera, estrategia y estudios, gestión de proyectos en entidades públicas y privadas, desarrollo y control de planes estratégicos y proyectos corporativos, con foco en emprendimiento, investigación, desarrollo e innovación y análisis de inversiones financieras. Una persona totalmente calificada para poder representar el quehacer de la Corfo en esta comisión, que ha llegado por lo demás a través de un concurso de alta dirección pública bastante competitivo. En representación del Ministerio de Economía, Jorge Andrés Tapia, ingeniero comercial con magíster en Economía de la Universidad Católica y máster en Public Administration and International Development de la Universidad de Harvard. A propósito de Harvard, que también ha salido harto mencionado en este debate. Tapia es actualmente el secretario ejecutivo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Anteriormente trabajó como investigador en el Center of International Development de la Universidad de Harvard. O sea, una persona que ha trabajado en Harvard, que estudió en Harvard, de una de las principales universidades de nuestro país. Consultor OCDE. Hoy día el que encabeza la Oficina de Gestión de los Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía. Si no es él, ¿quién? Ese es el representante de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Economía. La verdad que tiene un currículum envidiable. Matías Camaño, en representación del Ministerio de Ciencia. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, una de las universidades que llevan un consorcio, por lo demás. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con un máster de análisis económico de la misma universidad. Camaño es actualmente asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ha trabajado también en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y durante toda la administración de Michelle Bachelet trabajó en la Unidad de Inteligencia de Datos I+D+I en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Son profesionales de carrera, de servicio público, capacitados para estar desempeñando los cargos que están. Fernando Hencher, otro integrante de la Comisión Evaluadora. Ingeniero físico de la Universidad de Santiago y máster en Gestión y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Henschel es actualmente el gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, también seleccionado por alta dirección pública, institución a la que ingresó el año 2012. Anteriormente fue director ejecutivo en el Centro de Energías Renovables, que era un comité de la Corfo. Ustedes saben el quehacer que tuvo ahí, un liderazgo muy importante en lo que se hizo en la era de Eduardo Vitrán, con este centro de energías renovables, que permitió que Chile tuviera una posición clarísima, una muy buena posición en el desarrollo de energías limpias. Bueno, él trabaja ahí, ha trabajado bien en los distintos gobiernos, ha estado aportando al país, y también gerente técnico del mismo. Fue también investigador asociado en el Institute of Advanced Sustainability Studies en Alemania y jefe de proyecto en el Instituto de Innovación en Minería Metalurgia, filial de Codelco. Codelco, ustedes saben que es una de las principales empresas que en su momento ha invertido en tecnología para el desarrollo de la industria minera. Ha sido docente de cátedras relacionadas con las energías renovables en la Universidad Católica y en la Universidad Mayor. Pamela Orque, abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, es actualmente jefa de la Unidad Legal de Asuntos Corporativos de Corfo.
institución en la que trabaja desde el año 2005. Es importante a veces también mirar las fechas para que vean que acá hay un trabajo transversal con profesionales que están independientemente del gobierno de turno, para ir despolitizando algo tan sensible, tan importante para todos los chilenos como este instituto que estamos tratando de instalar en la macrozona norte de nuestro país. Anteriormente trabajó en el Servicio Nacional de Menores y en la Contraloría General de la República. Es muy importante en estos procesos también que haya un abogado competente, calificado, con experiencia en la administración pública, con experiencia en la Contraloría, con experiencia en Corfo, para que vaya viendo también que las decisiones que van tomando estos comités evaluadores se ajusten a las bases, justamente para evitar después problemas de irregularidades o de no haberse pegado estrictamente a las bases, que incide mucho, si se hace así, en la igualdad de los participantes, que es lo que siempre hay que garantizar, que todos sean evaluados con la misma vara, de acuerdo a los mismos criterios, etcétera. Por lo tanto, viendo ya revisado quienes integran esta comisión evaluadora, de verdad que yo encuentro de mal gusto y un despropósito, que es una ofensa para profesionales serios que han servido a nuestro país en distintos gobiernos. Yo creo que se debilita la institucionalidad del país, se debilita la institución de la Corfo, que fija políticas de largo plazo. Las descalificaciones que se han hecho, yo la verdad las encuentro impresentables y las rechazo de manera categórica. Pero ahondemos un poco más. ¿Cuál era la gerencia que está a cargo de este proceso? Le decía, la gerencia de capacidades tecnológicas. Ya hablamos de Fernando Henschel, que también participó de la comisión evaluadora, porque es la cabeza de la gerencia que llevaba adelante este proceso. Él es gerente desde el mes de julio del año 2019, a través de un concurso que postuló de alta dirección pública. Antiguamente, el año 2012, entre el 2012 y el 2016, gobierno pasado, estuvo a cargo del Comité de Energía Renovable, trabajando en el Comité de Energía Renovable. Y en la capacidad de gerencias tecnológicas ingresó el año 2016. Son profesionales de carrera. Bueno, Fernando Henschel participó en este proceso. Janet Bascuñán, que también estuvo participando en este proceso, ingresó el año 2005 a la corporación. Y Gerardo Gallardo, que también participó en este proceso, porque eso es el equipo de esta gerencia de capacidades tecnológicas que estuvo a cargo de este proceso, entró el año 2007. Entonces esto es muy importante para evitar politizar algo tan sensible. Son profesionales de carrera que han estado en esta institución y en el país sirviendo para los mejores intereses de Chile y de los chilenos. La gerencia de capacidades tecnológicas fue creada por un acuerdo del Consejo en el año 2014, y es la continuadora de la Subdirección de Transferencias Tecnológicas del Comité Innova Chile a partir del 1 de enero de 2015. O sea, venía de Innova Chile, se crea esta gerencia el año 2014, y el promedio de antigüedad de sus funcionarios es de 10 años. 10 años. Entonces, yo insisto acá, respetemos a nuestros funcionarios públicos de carrera, que han hecho una labor muy seria, sobre todo en un instituto chileno de tecnologías limpias, que es tan importante para el país, y cuando se publicitan estas cosas, generalmente se terminan tomando decisiones equivocadas. ¿Cuál fue la mejor propuesta? Bueno, la mejor propuesta, que se la adjudicó en base a la evaluación que hizo este comité que les acabo de presentar, fue una propuesta hecha por Associated Universities, Inc., AUI. ¿Quién es AUI? Bueno, también tiene el legítimo derecho a preguntarse, bueno, pero ¿quiénes son estos señores? A lo mejor son unos aparecidos, diría alguno. Bueno, Associated Universities, Inc. es una corporación sin fines de lucro dedicada a la gestión de centros de investigación para beneficiar las comunidades científicas locales e internacionales. En específico, su función principal es diseñar, construir, operar y mantener instalaciones de alta complejidad para la comunidad investigadora. Hoy, su gestión y gobernanza son completamente autónomas a pesar de haber sido fundada por 9 prestigiosas universidades estadounidenses. Esto es muy relevante.
Porque cuando uno le preguntan, o cuando se pregunta, ¿quién es AUI? Se ha dicho mucho que AUI es una asociación fundada por las principales universidades con más prestigio en Estados Unidos. Pero jamás se ha tardado de instalar de que esta propuesta no era de AUI, si ellos tienen autonomía, patrimonio propio y han hecho cosas muy relevantes durante sus más de 70 años de existencia. Entonces es muy importante aclarar este punto, porque también se ha prestado para confusión. Se confunden las universidades que fundaron AUI con AUI. AUI es una institución tecnológica. Tiene presencia en Chile, en la región de Antofagasta, desde el año 2002, porque son los que gestionan el observatorio ALMA. Ellos fueron parte del trabajo que ha hecho desde los inicios, desde investigar dónde es el mejor lugar para poder hacer un observatorio como ALMA. Ellos han estado desde siempre, por lo tanto, a través de este proyecto y se han instalado y están ahí, y por eso también conocen nuestro país, conocen la macrozona norte, las virtudes de nuestros cielos y las ventajas que hay en relación con estas temáticas que queremos desarrollar. Cuando se evalúa por parte del comité evaluador, no fue considerado a los fundadores de AUI, por ser esta última autónoma e independiente de ellos. O sea, acá no es que se evaluó el hecho de que haya sido fundada por Harvard, Princeton, Yale. No, no se evaluó eso. Que eso nunca estuvo en su presentación. Se evaluó la idea que ellos proponían, la mejor propuesta, pensando en los intereses de Chile. Bueno, y aquí están los resultados que hizo este comité evaluador, ¿no es cierto? Los resultados que se hizo a través de esta gerencia, que ya he explicado de cómo está conformada, quiénes son, etcétera. ¿Y cuáles son los criterios de evaluación? Aquí es muy importante detenerse. Señor Terrazas, ¿Sí? ¿será posible que pueda ampliar un poco la imagen en la presentación? Porque nos alcanzan a ver los números. Uno más, por favor. Uno más. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, y estos fueron los resultados finales. Estos son los resultados, las notas finales. Presidente, una interrupción. Un segundo, señor Terrazas, por favor, diputado Silva. No, que está escuchando al señor Terraza con mucha atención, aun cuando obviamente veo que está demasiado obnubilado y convencido de hechos que a mi juicio es necesario controvertir. Pero estamos casi al término de esta sesión. Hay muchos hechos que a mi juicio no se condicen con la realidad. Y me gustaría saber si es que va a haber algún espacio justamente para aquello, o vamos a dedicar solo a esta sesión a la exposición del señor Terrazas, como usted pone los términos. Sí, le consulto al señor Terrazas, ¿cuánto tiempo más cree que va a durar la presentación? 5 minutos. Sí, no hay ningún problema. En cualquier caso, si no, le pediremos el acuerdo a los miembros de la comisión, porque al menos para mí es súper importante que tengamos el espacio de preguntas y respuestas. Continúe nomás, señor Terrazas. Muchas gracias, presidente. De todas formas, encantado de, si quedan más preguntas por resolver, porque yo sé que estos temas son complejos y requieren de mucho estudio para poder formarse una buena opinión. Encantado y siempre disponible para venir a sucesivas sesiones que sirvan para ilustrar mejor a sus integrantes, a sus miembros. Bueno, aquí están las calificaciones que hizo este comité evaluador. Y resalta mucho la importancia que tiene la sustentabilidad de largo plazo, que es el quinto romano. ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad a largo plazo? Porque la sustentabilidad a largo plazo es lo que permite que este Instituto Chileno Tecnológico perdure después de que se hayan hecho los aportes de los contratos que tenemos con SQM. Los aportes que hace, ¿no es cierto?, SQM no son para siempre. Y lo importante es que después no quede esto como un edificio, como un elefante blanco, sin nadie, digamos, sin un qué hacer. Por lo tanto, es muy importante que tenga una sustentabilidad a largo plazo, independientemente de los aportes que no son para siempre que haga, en este caso, la empresa SQM. Y es ahí donde se marca una diferencia importante con las otras dos propuestas, la de AUI. En definitiva, las notas finales ponderadas de cada uno es de AUI
4,5, Fundación Chile 3,3, Alta Ley 4,2. Sin embargo, tanto Fundación Chile como Alta Ley tienen una bonificación adicional que no tiene AUI, por su participación en el RFI, porque antes de hacer el RFP, la licitación propiamente tal, se hizo un llamado para levantar información de mercado y así poder hacer con mejor información las bases de licitación. Entonces, para incentivar y promover que mandaran esa información a los que lo hicieron, aportando la información que se solicitaba, se les dio entonces una bonificación de 0,2, quedando entonces en definitiva una nota final para AUI 4,5, para Fundación Chile 3,5 y para Alta Ley 4,4. Aquí voy a tener que checar quizás un poco la lámina. Participantes. Se evaluó las capacidades de los participantes y los modelos de vinculación con otras entidades nacionales e internacionales, al igual que la representatividad de los participantes en la cadena de valor, de acuerdo a la siguiente tabla. Acá entonces hay una tabla que describe, porque también se ha cuestionado respecto a la calidad de los participantes. Entonces, hay una calificación que se la poniendo del 1 al 5 a cada uno de los participantes de las propuestas. Entonces, la nota máxima la tendría aquellas propuestas que presenten una pluralidad de participantes con capacidades pertinentes a las 3 áreas de desarrollo y equilibradamente representativas tanto del sector académico como de la cadena de valor de los sectores industriales y o tecnológicos al cual pretende servir. O sea, el que presenta eso tiene una calificación de nota 5. Por el contrario, no voy a leerlas todas porque están ahí desplegadas en la pantalla, las pueden leer, pero respecto a la nota 1, aquella propuesta que no representa una pluralidad de participantes con capacidades pertinentes en alguna de las 3 áreas de desarrollo. Entonces acá uno puede tener muchos participantes, pero puede que no tenga necesariamente esta equilibrada representatividad tanto en todos los sectores de la cadena de valor de las distintas industrias. Por lo tanto, no es un tema de número, es un tema de que si tienen participantes equilibradamente en las áreas que se pretende fomentar. Y respecto a AUI, se señaló lo siguiente. AUI fue evaluada con nota 5 por el comité evaluador. Y aquí se tomó las expresiones dadas por los asesores externos. ¿Qué es lo que señalan? Señalan lo siguiente: la propuesta presentada, la propuesta presenta, refiriéndose a la propuesta de AUI, una pluralidad de participantes con capacidades pertinentes a las 3 áreas de desarrollo y equilibradamente representativas, tanto del sector académico como de la cadena de valor de los sectores industriales y o tecnológicos a la cual pretende servir. Segundo, AUI es una organización de altísimo nivel internacional, cuya misión coincide expresamente con el objetivo general del procedimiento para la creación del Instituto Tecnológico de Tecnologías Limpias. Tercero, el nivel de asociados propuestos es muy elevado y su adecuación y equilibrio respecto a los diferentes sectores y áreas de actuación es en general excelente. Y por último, señala, los participantes representan actores importantes de los sectores minero y de la generación de energía. Esto implica que los temas de I+D que se perseguirán en la ejecución de soluciones de esos sectores estarán alineados con los niveles TRL buscados, que es la tecnología que se trata de buscar en el nivel más cerca de la comercialización, y la implementación en el mercado de los productos derivados de la investigación perseguida. Respecto a la gobernanza, que hay otro también criterio que se evaluó, se evaluó la pertinencia y la coherencia del modelo de gobernanza propuesto para el instituto, de acuerdo a los lineamientos entregados en el RFP, así como en el modelo operativo del instituto que permita que las distintas áreas trabajen de manera conjunta, de acuerdo a la siguiente tabla. Bueno, que voy a tener que ir un poco más rápido para poder ir. Ahí está la gobernanza, esto va a quedar a disposición de ustedes para que lo puedan revisar. ¿Cuál es la gobernanza propuesta por AUI? En donde hay 2 representantes en su junta del instituto, que ahí pusieron Corfo, pero son representantes que designa el presidente de la República, podrá ser de Corfo como no.
de 7 representantes, AUI dice, del directorio dice que los que nombra AUI serán de la macro zona norte, no de otra parte, no son extranjeros, tienen que ser de la macro zona norte, porque nos interesa que estén muy conectados con ese entorno geográfico y con las industrias que allí operen. Ya les decía algo de la gobernanza, son 7 miembros, de los cuales uno tiene que representar a universidades de la macrozona norte, otros que tienen que ser representantes de las áreas industriales que queremos potenciar y que tengan presencia en la macrozona norte, 2 nombrados por el presidente de la República y uno que venga de AUI propiamente tal. La nota de gobernanza de AUI fue evaluada con nota y uno que vea de manera clara, coherente y pertinente lo requerido, así como su modelo operativo. Se plantea un adecuado modelo de gobernanza con los principales roles y responsabilidades descritos y fijados en el procedimiento para crear y dotar del directorio, del instituto y los diferentes comités y subcomités, formando organismos dentro de la organización corporativa que tiene la habilidad de responder at the speed of the industry en la creación, cambio y conclusión de proyectos. Esto lo dicen los asesores externos. El modelo operativo se considera muy completo y detallado, permitiendo tener seguridad del acuerdo de funcionamiento del ITL a través de sus diferentes etapas. La sustentabilidad a largo plazo del programa fue evaluado con nota 5, porque tiene un muy buen modelo de negocio y el plan de optimización del equipamiento tecnológico planteado en la propuesta se destaca. Aquí es muy importante la sustentabilidad, es la siguiente. La sustentabilidad del instituto que se crea, acuérdense que es distinto el instituto que se va a crear, que va a desarrollar tecnología y estas capacidades tecnológicas en Chile, de quienes están proponiendo el cómo tiene que ser ese instituto. El AUI no es el organismo que va a recibir las plata, no es el receptor de las plata. El receptor de las plata es el instituto tecnológico que se va a crear, con chilenos, en Chile, bajo las leyes chilenas y con domicilio en Antofagasta. Ese instituto chileno tiene que tener infraestructura propia, porque si no terminan los 10 años de aporte de las platas de CQM y después no tiene cómo subsistir. En la propuesta de UI se consideró mucho la sustentabilidad a largo plazo, más que el resto, porque ofrece infraestructura nueva, equipamiento nuevo, laboratorios nuevos, para poder hacer todos los tests de la radiación solar que hay en la zona, para poder sacar y probar el litio que está en esa zona, no está en cualquier parte. Y por último, ahí está el principal distrito minero. Y esa infraestructura queda en ese Instituto Chileno de Tecnología Limpia, a diferencia de la segunda propuesta que llegó, que no plantea ese esquema. Dice la infraestructura va a ser la infraestructura ya existente de las universidades que presentaron, pero resulta que en esa propuesta hay universidades de Talca, de la región de Valparaíso, de la región metropolitana, muchas, y no tienen infraestructura nueva que quede en el patrimonio de este instituto tecnológico, sino que ellos lo ofrecen. Pero cuando se terminan los recursos de SQM, ¿en dónde queda esa infraestructura? En el caso de la propuesta de cómo AUI dice que tiene que ser Instituto Chileno de Tecnología Limpia, dice, esa infraestructura no puede quedarnos dentro del instituto, primero. Segundo, tiene que estar en la macrozona norte, porque ahí es donde tú tienes la radiación solar. Y por lo tanto no puede estar desagregada a lo largo de todo el territorio. Tiene que estar en esa zona en específico, porque ahí es donde tenemos el principal distrito de cobre de Chile y uno de los principales del mundo. Ahí es donde está la principal concentración de litio y ahí es donde está la principal radiación solar. No nos sirve infraestructura desagregada. Y es una diferencia fuerte que hay entre las dos propuestas. Que queremos que este Instituto Chileno de Tecnología Limpia pueda seguir operando por varias décadas, y no solamente mientras estén los recursos de SQM. Y tiene que seguir operando después sin los recursos de SQM, y para lo cual requiere infraestructura que pueda poner a disposición para prestar los servicios y así hacerse autosustentable. Y de lo contrario, va a durar 10 años y después vamos a tener problemas de funcionamiento, y así empezamos con los elefantes blancos. Cuestionamiento al aporte de UI. Se ha dicho, bueno, pero UI, ¿quién es UI para aportar? ¿Cómo ustedes confían en UI de que se va a poner con los recursos? Porque también hace una oferta de recursos muy superior al resto de los consorcios.
Bueno, Associated University es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la investigación, la innovación y la creación y transferencia de tecnología, el desarrollo de capital humano y la educación y divulgación. Tiene una historia de prestigio, solvencia y un alto reconocimiento por parte de sus grupos de interés. Prueba de ello es que en el año 2016 la NSF le otorgó 862 millones de dólares en fondos de investigación para los próximos años. Institución solvente. AUI fue fundada en 1946 y ha estado en Chile desde la década de 1990, donde participó del Observatorio ALMA, donde logró levantar 1.600 millones de dólares. Su alcance internacional en materia de desafíos científicos y tecnológicos se relaciona no solo con la astronomía, sino también con energía, inteligencia artificial, gestión avanzada de material, electrónica, tecnología de localización, ciberseguridad, integración y desarrollo de sistemas y sostenibilidad. Si bien no fue un elemento de valor en la licitación, Corfo sí considera un riesgo mayor y un factor de incertidumbre. Por lo tanto, conexión, no sé si de nosotros o del señor Terraza. Aquí vamos a esperar unos segundos a ver si... No, de la Corfo parece que fue. Sí, bueno, vamos a esperar si retorna. Se cayó la conexión del señor Terraza. Tenemos ya pedida la palabra de los diputados Isacort y el diputado Gabriel Silver. Vamos a esperar el diputado Guiguren también nos señala que pide la palabra. Ahí está, ahí volvió el presidente. La palabra, diputado. A ver, un segundo. Ahí volvió el señor Terraza. Ahí pareciera estar conectado. ¿Se mueve, señor Terraza? no sé dónde quedé. Ahí volvió. Le introducción. No sé dónde Puede quedé. hacer la lámina presentación 1 entera de nuevo si quiere. Hágala todo de nuevo. Todo de nuevo para que tengamos... Lámina Vamos a 1. hacerla de nuevo. Don Pablo. Presidente, ¿dónde quedé? Sí, ¿estaba en esta ¿había quedado en esta lámina o...? En el saludo. No se ven, en este momento no hay nada en pantalla, estaba en el punto 7 de la presentación, pero quedan 3 minutos, del horario formal de citación de la comisión. Vamos a solicitar el acuerdo para extender un poco la duración de la comisión, pero tampoco podemos extenderla tanto para... Pregunta y respuesta. No se oye. Parece que nuevamente se le cayó la conexión. Oiga, presidente. Vamos a ver si el nuevo consorcio les da mejor conexión a internet. Bueno, quedando 2 minutos, ¿les parece tomar el acuerdo de extender la sesión 20 minutos más? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Diputado Korn, antes de entrar a las preguntas, ¿quiere hacer un comentario? ¿No? Ya, esperemos un segundo. Señor Terrazas, sí. Veo que se mueve. Sí. Ya, continúa, por favor. Pero por solo para cerrar y redondear. Bueno, vamos cerrando. Respecto a los cuestionamientos que ha habido de AUI, quién es para poder aportar tantos recursos a los cuales se comprometió. Acá explicamos AUI, digamos, los compromisos, ha sido capaz de participar en un proyecto en que se han levantado más de 1.600 millones de dólares en Chile, que es el Observatorio ALMA. La NSF le otorgó hace poco 862 millones en fondos de inversión para los próximos años, por lo tanto, tiene recursos para invertir en estas materias. A diferencia de la propuesta hecha por el consorcio Altaley, donde uno de sus principales aportantes es Alset, una empresa que dice que va a aportar 18 millones de dólares para un proyecto, eso sí, que es de su interés, que es el que está desarrollando con Corfo, que tiene un 2% de cumplimiento y que por lo demás no ha hecho los aportes que se ha comprometido para ese proyecto que tiene con Corfo de hidrógeno verde. Y ese es el proyecto de hidrógeno verde que lleva el consorcio también Altaley, para ser financiado ya por esa vía, siendo que con Corfo no la ha cumplido.
¿cómo va a poder cumplir entonces esos aportes al consorcio Alta Lake, donde están, ¿no es cierto?, algunas universidades en Chile, si es que no ha podido cumplir en su proyecto que ya tiene con Corfo de hidrógeno verde? O sea, acá son cosas muy delicadas que uno siempre tiene que estar mirando para saber de cómo se va a poder cumplir el cronograma de trabajo que tiene que establecido, que tiene que haber una relación entre la plata que yo dispongo con la oferta que estoy haciendo, con la propuesta de los programas, de las acciones a hacer. Déjeme, con un problema acá, no puedo pasar Señor Terraza, le propongo lo siguiente. Me imagino que el compartir pantalla hace también más pesada la conexión. Dejemos la presentación hasta acá. Va a haber ocasiones que pueda seguir profundizando en esta materia, sobre todo porque va a haber una comisión investigadora probablemente. Entonces, envíenos el documento que estaba presentando y le propongo que entremos en las preguntas y respuestas, si no se nos va a acabar el tiempo. Bien, y nos muy bien. hacer el intercambio. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Perfecto. presidente. Muchas gracias a usted por la detallada presentación. Le doy la palabra entonces en primer lugar al diputado Cort, luego el diputado Sil. Muchas gracias, presidente. Yo no sé y espero, presidente, que tengamos el tiempo para formular las preguntas, también oír la respuesta del señor Terraza. Yo creo, presidente, en primer lugar, que parte de lo que simboliza y señaliza la crisis que tenemos como país pasa por la actitud muchas veces de nosotros mismos, los parlamentarios, por llegar y ni siquiera a hacer prejuicios, sino que hacer condenas lisas y llanamente a instituciones que no porque estén siendo hoy en día gobernadas por autoridades designadas por el presidente de la República, que fue electo democráticamente, tenemos nosotros la capacidad de hacerlo. Yo creo que aquí ha habido un daño, un maltrato a la imagen de Corfo y de profesionales de la Corfo bastante irresponsable, y quiero ser súper prudente, presidente, en pedir que justamente se revisen muy bien los términos con que se han referido no solo a la institución de la Corfo, que es una institución histórica fundada por el presidente Aguirre Cerda, sino que también con quienes hoy en día no solo la gobiernan, sino que también le dan vía con carácter profesional. Creo que la exposición que hace el señor Terraza es bastante profunda, por eso fue extensa, larga, porque va haciéndose cargo de estas críticas y cuestionamientos que en la prensa se han dado a conocer y que pueden ser legítimos. Y yo creo que cuando son más legítimos, cuando se les da más seriedad, justamente cuando los calificativos que se le adjuntan no son ofensivos, sino que son criticables, y eso es parte de nuestra labor. Sin embargo, presidente, yo creo que le falta, y usted lo anunciaba, yo no sabía de petición de comisión investigadora, pero falta seriedad, falta objetividad muchas veces en estos prejuicios o precondenas muchas veces. Sobre la propuesta, presidente, yo sí quiero hacer una pregunta muy particular a don Pablo Terraza. Preguntarle, ¿quién fue el órgano asesor internacional que se contrató? Yo al principio le iba a preguntar si se había contratado o no. Las bases, y usted lo establece muy bien, dice que se puede contratar un órgano externo asesor para poder evaluar justamente más allá de las personas que están designadas. Pero después colegí de su presentación de que efectivamente se contrató una asesoría externa. Me gustaría saber quién fue la asesoría externa, y ya vimos los calificativos que entregó al respecto, pero me gustaría quién saber. Y solo, presidente, y aquí yo quiero resaltar un punto, que cuando se entrega la adjudicación, se hace la evaluación, no se consideran los fundantes del IAU, o del AUI, perdón, Associated University Inc., sino que se está considerando que estamos hablando de aquí de universidades muy prestigiosas, no solo vistas en Chile, o sea, Harvard, Princeton, Yale, son universidades de la costa este norteamericana que nadie puede venir a cuestionar por su prestigio, por su seriedad a nivel global. Por lo tanto, yo creo que es un orgullo, un honor poder tenerla acá, y eso no dice relación que sea un ataque a las universidades chilenas, a las instituciones chilenas, las cuales también han recibido el apoyo. Y es más, y mi segunda pregunta al señor Terraza es saber si este organismo que se adjudicó la licitación, cuya personalidad jurídica es propia, tiene patrimonio, puede o no puede celebrar, por ejemplo, asociaciones con las universidades que quedaron fuera y que son chilenas. O sea, si es vinculante o no esa decisión, o si toman a uno y descartan a otro, porque a lo mejor el mismo desarrollo del instituto le va a permitir hacer joint ventures con universidades chilenas, porque a lo mejor hay ideas y hay propuestas que son rescatables
y que la Corfo me gustaría que pueda entregar también, si es que lo permite las bases, a quien se lo adjudica, a fin de enriquecer y complementar la propuesta, pensando que esto es incluyente y no exclusivo, vale decir, o tengo este proyecto y descarto todo el resto. Me gustaría que se pudieran sacar las mejores ideas propuestas de todos los proyectos que llegaron. ¿Para qué? Para mejorar los objetivos de nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cort. Diputado Silver. Obviamente vamos a tener una comisión investigadora, lo más probable instalada a partir del mes de marzo, y obviamente vamos a tener un intercambio mayor de ideas con los ejecutivos de la Corfo y con el ministro o con los ministros respectivos en esta materia. Pero lo que yo le pediría un poquito al señor Terraza es que entendiera que el escrutinio que hacemos respecto a las políticas públicas no es un tema baladí, son recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, y cuando tenemos pronunciamientos del Congreso Nacional, desde la academia, resoluciones aprobadas por parte del Senado de la República, juicios respecto de rectores de connotada experiencia, expertise y credibilidad desde el punto de vista nacional, editoriales como La Tercera, que son lapidarias respecto a esta materia de manera transversal, donde nadie puede acusar algún sesgo efectivamente desde la oposición en la materia. Yo mismo fui invitado a una reunión vía Zoom con rectores que me parecen todo el prestigio en la materia. Lo mínimo es entender, si bien puede ser brutal el término, que cuando el río suena es porque piedras trae, y aquí lo peor efectivamente es enamorarse de las ideas propias, repetirlas hasta el cansancio y pensar porque uno las repite, estas son necesariamente verdad. A mí me da una pena amarga como se nos repite hasta el cansancio la existencia de este consorcio de universidades, y vemos que en el propio Mercurio de Antofagasta, el representante de esta entidad señala que todas las universidades que se acaban de citar, tan solo dos de ellas, dos, van a participar en los hechos efectivamente de la operación de estos 193 millones de dólares, que para un Estado como el chileno es un esfuerzo de envergadura importante, el cual no podemos sin duda desaprovechar. Y en consecuencia el escrutinio del Congreso, más allá del tema jurídico, de probidad, de acusaciones cruzadas respecto de las bases, creo que tiene que ser una conversación mayor, que sobre todo tengamos desde la Comisión de Minería. Acá yo no le estoy imputando delito al señor Terraza, sino que lo que digo es que el foco de esta licitación no es obviamente lo que la República, lo que el Estado de Chile obviamente esperaba de un tema que fue de suyo controvertido, esta suerte de salto adelante respecto de lo que son las nuevas tecnologías, el hidrógeno verde, ya se habló de la irradiación que tiene Chile, la más alta tal vez del planeta, y por tanto una oportunidad histórica en la cual no podemos, como ocurrió con el salitre o como ocurrió con otro tema de commodity en nuestro país, simplemente desaprovechar y hacerlo, discúlpeme, de manera frívola. No quiero decir que el señor Terraza es frívolo, pero entender que aquí está frente a un auditor de la Contraloría. La conversación es mucho más grande y el desafío y la conversación es mayor. Cuando aquí se señala que obviamente que este consorcio no es lo que se dijo que era, obviamente hay un tema al cual uno tiene que hacerse cargo. Cuando el señor Cohen, que representante de este instituto, dice acá la Universidad de Utah y otra universidad simplemente participar de este proceso, claramente es distinto. Cuando aquí se nos pone al cansancio que el tema de los fierros, por así decirlo, la infraestructura es lo relevante, creo que no es tampoco lo relevante. O sea, aquí el tema del I+D está por desarrollar masa crítica en nuestro país, y que en duda cabe que son nuestras universidades quienes tienen mayor alcance desde el punto de vista de la capilaridad cultural, económica de un país, para apalancar lo que es la investigación y desarrollo, y que este quede, cito, obviamente, en nuestro país. ¿Para qué decir, obviamente, las críticas desde Antofagasta? Acá están dos diputados nuestros que seguramente van a hacer uso de la palabra en esta materia. A mí me preocupa, obviamente, que acá el tema productivo, esta suerte de clúster entre el mundo universitario, la ciencia, la minería, debía ser un círculo virtuoso
y que en definitiva no lo resuelve en definitiva esta licitación por la miopía, por el diseño, por el alcance con que fue pensada. Aquí se pone como gran ejemplo el tema del ALMA, el tema de Chacnantor, que yo por razones personales también yo lo conozco mucho, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Acá tiene que ver con asociarlo al tema de la productividad, al tema del desarrollo efectivamente de nuevas tecnologías. No es un panel de políticas públicas, no tiene que ver necesariamente con el desarrollo de papers o de investigación. Investigación asociada al desarrollo y a la tecnología, efectivamente, que en nuestro país es poco replicada. Por eso somos justamente un país productor de commodities y que creo que, dado el perfilamiento, obviamente, de la Corfo en la génesis, obviamente, de este proceso, hay un hierro gigantesco, ya sea que se hubiese desarrollado el consorcio A, B, en este caso, o C, porque obviamente el planteamiento que hace Corfo en la materia no da cuenta de ello, como que no entienden la ventana de oportunidad que en pocos años tenemos que alcanzar, porque incluso el tema del litio puede ser, dado la obsolescencia justamente de las nuevas tecnologías, pasar obviamente a ser un elemento que el día de mañana no esté. Escuchaba obviamente la visión de Vitran, que él habla aquí, vimos Innova UK, la experiencia inglesa, Catapult en esta materia, y esto no es obviamente lo que queríamos. Desde ya hay una visión, y no quiero plantearlo desde el punto de vista jurídico, de miopía, como que Sokimich hiciera una suerte de donación, de buena fe, de carácter privado, efectivamente, respecto de estos recursos, y por tanto están fuera de la esfera, efectivamente, de la Contraloría General de la República. Y son recursos de naturaleza privada, que hablamos de un arrendamiento respecto al salar de Atacama, que es un bien fiscal, y todos subimos la controversia jurídica, efectivamente, y pertinencia de este contrato, incluso con ciertos niveles de escándalo por cortar efectivamente esta concesión, pero hoy día que se quiera sostener acá, que son recursos y textuales de manera unilateral que pone efectivamente Sokimich al servicio de esta naturaleza, ya me parece una expresión un poco grosera, que no da cuenta de lo que pasó en Chile en la gestión anterior, que no da cuenta de lo que pasó con Sokimich y cómo se llegó adelante finalmente a esta negociación, y no entendiéramos a esta altura que son recursos efectivamente de carácter público. Yo no podría efectivamente hoy día sostener una materia, pero pese a todo, por su intermedio, señor presidente, espero que la Contraloría zanje desde ya la ignorancia efectivamente de Corfo en la materia, pero insisto, eso no es tema de este debate. El tema tiene que ver con que finalmente se le entrega un consorcio que en los hechos no es tal, son solamente 2 universidades, que se entrega a mata caballo, un 24 de diciembre, justamente cuando la Corfo está en vías de rendir cuenta de este proceso efectivamente de licitación, cosa que a mi juicio es bastante extraño y anómalo. Estamos hablando de que aquí se deja fuera a una importante oportunidad de hacer masa crítica justamente en el talón de Aquiles, que son las universidades chilenas. Esto es como más que hacedoras de profesionales, también contribuyen al país desde el punto de vista de la masa crítica que se podía generar a partir del desarrollo de este contrato, que son 200, en este caso, millones de dólares, más allá justamente de lo que hoy día mi juicio, se desaprovecha en esta sesión, que es hablar respecto a las condiciones del contrato, porque como digo, nosotros hicimos una presentación a Contraloría, que eso va a correr por cuerda separada, creo que la verdad va a desnudar las irregularidades, en este caso incoadas en la tramitación de este proyecto, que no obedece efectivamente un proceso en el cual habían expertos del punto de vista profesional internacionales que emitieron un informe en esta materia, que luego finalmente en el Consejo de Corfo finalmente 5, en este caso de 7 integrantes, se inhabilitan justamente para dicho proceso, y no tengo ningún reparo respecto de la probidad respecto de la Comisión Nacional, pero no porque uno efectivamente puede decir que tienen buenos o malos currículums, es que tienen dedicación y expertise justamente a los temas en los cuales se tenían que abocar, más allá obviamente de que muchos de ellos son personas de confianza y no independientes, que obviamente que son las pautas técnicas entregarían a la hora de estudiar una adjudicación
para el Instituto de Tecnologías Limpias de cerca de 193 millones de dólares. Me quedo también con los propios reparos que hacen los ministros, la ministra Barahona, el ministro Work, que no fueron parte obviamente de esta presentación, que ellos mismos recomiendan, o sea, ya como un proceso ex post, justamente esta asociatividad con el mundo efectivamente de la minería y del punto de vista productivo, ¿no? Y obviamente me salta la duda, hoy día sale nuevamente a señalar que un ex ministro de la administración Piñera, que a mi juicio es parte de los conflictos de interés que uno tiene que hacerse cargo, va a liderar justamente este proyecto. Pero como digo, a mí no me interesa esto, lo que me interesa es que estamos desaprovechando una oportunidad, que esto es nuevamente el fracaso, a mi juicio, de las políticas públicas a la hora de entender el alcance de dónde iban a ser destinados o aprovechados estos 193 millones de dólares, donde finalmente vamos a tener poco sentido, en este caso, de las políticas públicas en nuestro país. Gracias, diputado Silver. Diputado Eguiguren, luego está el diputado Juan Luis Castro y el diputado Sergio Gaona, y se nos va a acabar el tiempo, así que les pediría ser breves en la medida de lo posible. No, muy corto, presidente. Gracias por la palabra y agradecerle a don Pablo Terraza, vicepresidente de Corfo, su exposición, muy clara, muy precisa. Yo voy en la línea de lo que decía el diputado Cort. Qué lástima que cuando desde aquí del propio Congreso se denota sin tener también conocimiento de las bases, ni también conocimiento profundo, o definitivamente si lo hay mala fe. O sea, yo no sé con qué quedarme, si hay desconocimiento o mala fe en las ponencias que se hacen tan demonizando, ¿no es cierto?, todo lo que se ha hecho. Yo sinceramente valoro que el diputado Silva, con esa pasión que lo caracteriza, nos venga a decir que va a haber una comisión investigadora, pero espero que esa comisión investigadora también contemple un análisis profundo de quién es Alset, ¿no? ¿Quién es Alset? ¿Qué papel juega aquí? ¿Cuál es el rol? ¿Qué intereses creados hay en esto? Porque digamos que Alset fue una empresa fundada, una pyme fundada en el 2016, con un capital de 7 millones y está hoy día aportando 18,3 millones de dólares en efectivo. Entonces, por decir algunas cosas, ¿no? Hay todo un manto de dudas, así que yo espero que en ese afán de buscar la verdad, la transparencia y las últimas dudas de todo lo que ha pasado, porque la verdad es que pareciera ser que esto se ha hecho entre gallo y medianoche, y no es así. El vicepresidente Terraza lo ha dejado clarísimo. Incorpore también a todos los actores, ¿no? Incorpore a todos los actores y veamos realmente quién tiene aquí intereses creados y quién no los tiene. Porque así como él señala y apunta con el dedo a las organizaciones, a las bases, al propio gobierno, hoy día también podríamos decir que hay intereses creados de otros actores políticos y que también habría que investigar. Dicho eso, yo, presidente, quiero preguntarle al vicepresidente Terrazas, ¿cuál ha sido la debilidad que tendría la propuesta económica del consorcio que defiende la Universidad de Chile? Me gustaría que profundizaran en aquello y que de verdad nos señalara qué motivos hay para que la diferencia sea tan poca, pero la verdad que tiene que haber algo mucho más manifiesto que haya hecho la diferencia de la comisión evaluadora en este sentido. Gracias, presidente. Gracias, diputado Eguiguren. Diputado Juan Luis Castro. No lo veo. Gracias, presidente. Perdonen que estoy sin la cámara porque estoy en movimiento, pero no como otro parlamentario del pasado. Decirle simplemente, tengo muchas dudas. Hay muchos que han formulado preguntas. Yo quiero, como se ha hablado de ASLE, y me llegó a mí un correo de un diario que se llama Interferencia, quiero preguntar ¿quién es esa empresa en Corfo? ¿Quiénes son? ¿Quién es el señor Rada Rodríguez? ¿Qué rol tiene abogado? Porque aparece esta acusación ahora a través de este periódico electrónico que me parece delicado, que no tiene que ver
con el fondo del asunto, que está bastante complejo y que obviamente se tendrá que aclarar, pero quiero ver que haya conflicto de interés. El señor Terrazas, como director ejecutivo de Corfo, puede señalar respecto de esos hechos que involucran a esa empresa en particular. Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias. Finalmente, diputado Gaona. Gracias, presidente. No, yo creo que buena parte de las interrogantes que yo tenía las hizo el diputado Cor, también el diputado Viguren y también el diputado Silver. Yo solo quisiera preguntarle al vicepresidente Corfo respecto de las afirmaciones que se han hecho de que la propuesta de las universidades nacionales y de la Corporación Alta Ley fue mal evaluada en el tema de la sustentabilidad de largo plazo. Que pudiese expresar más en detalle. Alcancé a entender respecto de lo que mencionó en su exposición el vicepresidente Corfo, que tenía que ver con la sustentabilidad una vez que se acaben los recursos de que entrega SQM por el contrato que tiene con Corfo, pero ¿por qué se dice de que la propuesta de las universidades nacionales, que incluye a ALCET, la Corporación Alta Ley, en fin, tiene alguna carencia o fue mal evaluada desde la perspectiva de la sustentabilidad de largo plazo? Básicamente eso, presidente, y me adhiero a las demás preguntas que han hecho los demás parlamentarios. Muchas gracias, diputado. Voy a hacer un breve comentario. Primero, se nos venció el tiempo de extensión y no podemos tener una sesión de más de 2 horas por tema sanitario. Entonces pido que extendamos los próximos 10 minutos y no podemos extender más que eso. ¿Hay el acuerdo? Hasta las 5 de la tarde. Perfecto. Le voy a dar la palabra al señor Terrazas para que pueda intentar dar algún comentario, porque creo que no va a haber el tiempo suficiente para responder las preguntas, pero yo al menos no voy a profundizar más porque tengo la impresión de que la complejidad del tema va probablemente a requerir de la comisión investigadora. Por lo tanto, también me gustaría plantear que ojalá los miembros y miembros de esta comisión puedan respaldar desde sus bancadas la constitución de la misma, pensando en el interés que ha suscitado acá y también algo que me explicaba el secretario y que es bueno reiterar. Dadas las facultades fiscalizadoras que tiene esta comisión, es mucho más procedente que sea la comisión investigadora la que pueda entrar en detalle en estos temas, lo que no quita que nosotros podamos abordarlo, pero va a ser en la comisión investigadora donde se va a poder profundizar verdaderamente en la materia. Sí, perdón que había levantado la mano. Ya, no. Diputado, perdón, don Pablo Terrazas, le doy la palabra a usted para poder contestarla. Por su intermedio, presidente, voy a tratar de juntar varias de las preguntas que se han hecho. Efectivamente, la sustentabilidad a largo plazo es muy importante porque no queremos que esta plata quede, digamos, en distintas, distribuida en distintas empresas o universidades y que no quede el Instituto Chileno de Tecnología con las capacidades suficientes para seguir operando una vez que se terminen los recursos a entregar. Ya decíamos que esto se está licitando la creación de un Instituto Chileno de Tecnología con domicilio en Antofagasta. Por lo tanto, 2 cosas importantes para profundizar en el tema de la sustentabilidad a largo plazo que me plantea el senador Gaona. La infraestructura que propone la propuesta ganadora, AUI, es una infraestructura que queda en el patrimonio, que es una infraestructura nueva, hecha a la medida para lo que se requiere. O sea, es una infraestructura nueva, hecha a la medida para el desarrollo de las energías solares, para el desarrollo de la minería sustentable y para los productos avanzados de litio. La otra propuesta, la que venía en segundo lugar, no lo plantea en esos términos. Plantea que la infraestructura que se va a utilizar es la de las universidades y otras entidades que van en el consorcio que ellos que integran su propuesta. Y por lo tanto esas platas van a ser para mejoras de infraestructura de instalaciones que ya existen, pero que están desagregadas en el territorio nacional. Y lo que se busca el instituto es fortalecer la macrozona norte. Ahí es donde queremos que esté la infraestructura. Yo no estoy diciendo acá, y por favor que no se malinterprete, que las universidades no necesitan recursos para mejorar sus laboratorios, su infraestructura. Por supuesto que probablemente no necesitan, pero este llamado no es para eso. Yo insisto, la Corfo no es el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Ciencia, tenemos otro rol que cumplir, y por lo tanto lo que se evalúa y se ve como fortaleza de la propuesta ganadora es que la infraestructura va a quedar en esa macrozona norte, en la región de Antofagasta. Ahí van a quedar los fierros, ahí va a quedar la infraestructura de tecnología de clase mundial.
y hecha nueva y idónea para los propósitos que se buscan, que es desarrollar esas 3 áreas que ya se han mencionado. Otra cosa también que garantiza la sustentabilidad a largo plazo de mejor manera en la propuesta de AUI, que en la de los consorcios de algunas de las primeras universidades de nuestro país, a través de Alta Ley, tiene que ver con la adaptabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Los desarrollos tecnológicos van cambiando con mucha rapidez. Y la propuesta, por lo tanto, de AUI, la propuesta lo que nos dice es, ustedes tienen que tener, no se pueden estar casando tan tempranamente con proyectos. Pues si se casan con proyectos ahora, la tecnología puede ir cambiando. Y por lo tanto, en tu propuesta no pueden venir todos los proyectos que ya tú vas a hacer. La idea es que este instituto vaya conociendo y aprobando los proyectos en su mérito, dependiendo del desarrollo tecnológico que está ocurriendo en todo el mundo, no solamente en Chile, y pudiendo ir adaptarse a los desafíos que vienen en el futuro. La propuesta de Alta Ley, donde están las universidades, traen varios proyectos. Por ejemplo, el proyecto ALCET, y aquí respondo a lo planteado por la pregunta del diputado Castro. Bueno, ALCET es una empresa que postula Corfo, con anterioridad, no durante la gestión de este gobierno, postula Corfo para ganarse un proyecto de hidrógeno verde. Ese mismo proyecto de hidrógeno verde es el que quiere seguir haciendo el consorcio entonces de las universidades chilenas. Pero es un proyecto de hidrógeno verde que lo que busca es cambiar los motores de los camiones mineros a que sean dual, es decir, que funcionen con diésel y con hidrógeno. Pero lo concreto, esa empresa ALCET lleva tan solo un 2% de avance y no ha cumplido las obligaciones pecuniarias que tiene para con Corfo para desarrollar ese proyecto. Y es el principal aportante de lo que quiere hacer el consorcio liderado por Alta Ley. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a poder cumplir el traspaso de los 18 millones de dólares si no ha podido cumplir con obligaciones menores para con Corfo respecto del proyecto de hidrógeno verde? Segunda reflexión, ¿será ese el mejor proyecto de hidrógeno verde para que ya de antemano esté amarrado en esa propuesta? A diferencia del ganador que dice, los proyectos se tienen que ir evaluando después en su mérito y no tienen que estar casados ahora. De hecho, eso es lo interesante de generar esta gobernanza nueva en este instituto tecnológico que se va a crear, porque este instituto tecnológico que se va a crear tiene que ellos tener las capacidades y las condiciones para ir aprobando los proyectos, pero en esa, una vez que ya esté instalado, no ex ante, ya vienen acá amarrados los proyectos. Y por lo tanto, eso no le da la autonomía. Ahora, ¿quién es ALCET? Bueno, no sé, ahí en los medios de comunicación se habla de un señor Rafa, que fue un ex funcionario de Corfo, que aparentemente, no sé si, no me consta a mí si es socio o no es socio de ALCET, pero el medio de comunicación los vincula. Un ex funcionario de Corfo que lo asocia a este medio de comunicación con ALCET, pero lo que sí le puedo constatar es que ALCET es una empresa incumplidora para con sus deberes con Corfo en un proyecto de hidrógeno verde, y que hoy día esa misma empresa aparece siendo el principal aportante de la propuesta de estas universidades representadas por Alta Ley. Entonces ahí se ve una debilidad en la propuesta de las universidades que están asociadas con Alta Ley. Respecto a algunas cosas planteadas sobre que no es una obligación unilateral, plantea el diputado Silver, los aportes a I+D de la empresa. Bueno, la verdad que yo no negocié los contratos con SQM, pero esas expresiones están en forma expresa así en el contrato. O sea, lo que nosotros lo estamos reportando e informando acá a la comisión es lo que dice el contrato. Entonces el señor Silver, diputado Silver, dice, ¿cómo va a ser una obligación unilateral por parte de la empresa? Bueno, no sé, eso es lo que aparece en el contrato firmado por Corfo con SQM, contrato que se firmó y se logró en una administración anterior a la de este gobierno. Entonces yo simplemente traigo la información que aparece expresamente así en el contrato. Por último, señalar que el consorcio Alta Ley, que también, AUIA, el consorcio AUIA, que es otra cosa que se ha planteado y el diputado Silver también la plantea, no va como consorcio, no va consorciado con Harvard, con todas las universidades y no fue evaluado así tampoco. Está en la presentación que acabo de hacer, diputado, en donde expresamente se señala que AUI es independiente
de sus fundadores, tiene patrimonio propio, y así fue evaluado y considerado por el comité evaluador. No está considerado como consorciado, sino que como individual. Por eso también explicaba en la presentación, de que no hay mandante ni mandatario en esa propuesta, porque concurren a AUI por sí y ante sí frente a la Corfo. Nos queda, y por último señalar que otra de las fortalezas, de las debilidades de la segunda propuesta, donde estaba Altaley y las universidades, es que ellos plantean, para asegurar los recursos en su propuesta económica, los recursos para sacar adelante los programas y las acciones a hacer, ponen 64 millones de dólares que vendrían de excedentes de este instituto chileno que se va a crear de tecnologías limpias. Pero eso es muy frágil, porque no se sabe si va a tener excedente, y si no los tiene, no se los vamos a poder exigir esos 64 millones, porque es en la medida que haya excedente. Es una obligación condicionada, no pura y simple. Es decir, si no tienen esos excedentes, la Corfo no tiene cómo obligarlo a que los haga, esos aportes de esos 64 millones de dólares, que son fundamentales justamente para poder ejecutar sus programas y acciones que ofrecen. Entonces se produce una fragilidad ahí en la propuesta de Altaley, fragilidad que no se da en la propuesta de AUI, que sus obligaciones pecuniarias para con el instituto no son sujetas a condiciones, sino que son puras y simples. No depende si tiene o no excedente el instituto, sino que las tiene que hacer obligadamente. Don Pablo, se nos acabó el tiempo. Presidente, muchas gracias, y encantado de mandar toda la información que ustedes requieran para la mayor transparencia y definición de este asunto por parte de ustedes. Yo le agradezco la presentación, lamento que el tiempo nos haya impedido poder profundizar más en el intercambio, porque la conversación evidentemente da para mucho, y espero que podamos contar con el respaldo en la sala para la instalación de la comisión investigadora, donde se va a poder profundizar en esta materia. Le doy las gracias a don Pablo Terrazas, y antes de cerrar la sesión, solamente recabar el acuerdo de la comisión. Recibimos una comunicación de un conjunto de organizaciones mapuches que nos piden oficiar como comisión al Ministerio del Medio Ambiente para informar sobre el cumplimiento de la consulta indígena en la tramitación de un conjunto de proyectos eólicos en las regiones del Biobío y Araucanía. Si está de acuerdo la comisión que podamos enviar el oficio haciendo la consulta, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Muchas gracias, acordado, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y a todas.